Muy buenos días, espero se encuentren muy bien, que Dios les bendiga. Estamos compartiendo la palabra de Dios en este espacio y vamos a orar para que Dios nos permita tener entendimiento y comprensión de la palabra, que la podamos aplicar en nuestras vidas, podamos predicar y ser testimonio. Así que vamos a orar. Muchas gracias, Dios, por permitirnos nuevamente estar aquí en tu presencia. Gracias por un día, una semana más de vida. Gracias por permitirnos conocerte y seguirte conociendo en todos los aspectos que tu palabra nos señala por medio de esta forma que hace llegar lo que quieres que sepamos, lo que tú solicitas que sepamos, que trabajemos, que abordemos, que sea una enseñanza de vida, que sea una forma de vivir las cosas. Te pido que nos ayudes para tener comprensión de esa palabra tuya y que podamos predicarla a toda criatura. Ayúdanos a tener arrepentimiento de nuestros pecados y a ser cada día más como tú, dejar de ser como nosotros, dejar nuestros caminos perversos, llenos de maldad y pecaminosos. Ayúdanos a dejar de hacer todo lo malo y hacer las cosas bien, siempre conforme a tu voluntad. Te ruego que nos ayudes en todo y te damos gracias por siempre ser quien nos guía, por habernos creado, por todas las maravillas y milagros que haces. Te damos gracias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Vamos a Proverbios capítulo 17, versículo 1. Proverbios 17, 1. Y dice de la siguiente manera: Mejor es un bocado seco y en paz que la casa de contienda llena de víctimas. El siervo prudente se enseñoreará del hijo que deshonra, y entre los hermanos partirá la herencia. El crisol para la plata y la hornaza para el oro, mas Jehová prueba los corazones. El malo está atento al labio inicuo, y el mentiroso escucha a la lengua detractora. El que escarnece al pobre afrenta a su hacedor, y el que se alegra en la calamidad no quedará sin castigo. Corona de los viejos son los hijos de los hijos, y la honra de los hijos sus padres. No conviene al necio la altilocuencia, cuanto menos al príncipe el labio mentiroso. Piedra preciosa es el cohecho en ojos de sus dueños. A donde quiera que se vuelve da prosperidad. El que cubre la prevaricación busca amistad, mas el que reitera la palabra aparta al amigo. Aprovecha la reprensión en el entendido, más que si 100 veces hiriese en el necio. El rebelde no busca sino mal, y mensajero cruel será contra el enviado. Mejor es se encuentre un hombre con una osa a la cual han robado sus cachorros que con un fatu en su necedad. El que da mal por bien no se apartará el mal de su casa. El que comienza la pendencia es como quien suelta las aguas. Deja pues la porfía antes que se enmarañe. El que justifica al impío y el que condena al justo. Ambos dos son abominación a Jehová. ¿De qué sirve el precio en la mano del necio para comprar sabiduría, no teniendo entendimiento? En todo tiempo ama el amigo, y el hermano para la angustia es nacido. El hombre falto de entendimiento toca la mano, viendo a otro delante de su amigo. La prevaricación ama el que ama pleito, y el que alza su portada quebrantamiento busca. El perverso de corazón nunca hallará bien, y el que revuelve con su lengua caerá en mal. El que engendra al necio para su tristeza lo engendra, y el padre del fatuo no se alegrará. El corazón alegre produce buena disposición, mas el espíritu triste seca los huesos.
El impío toma dádiva del seno para pervertir las sendas del derecho. En el rostro del entendido aparece la sabiduría, mas los ojos del necio vagan hasta el cabo de la tierra. El hijo necio es enojo a su padre y amargura a la que lo engendró. Ciertamente no es bueno condenar al justo, ni herir a los príncipes que hacen lo recto. Detiene sus dichos el que tiene sabiduría. De prudente espíritu es el hombre entendido. Aun el necio cuando calla es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Tenemos nuevamente una serie de una serie de versículos en los que nos da el contraste entre dos personas diferentes o dos tipos de personas, las que son sabias, las que son entendidas, y por otro lado las que son necias, las que son impías, las que detestan al mal, las que no gustan de la corrección. Y entonces lo que tenemos que hacer es mencionar ese contraste, darnos cuenta de que una persona cuando sirve a Dios se encuentra en una mejor situación y está en las manos de Dios como tal. Aunque tenga situaciones malas o tenga situaciones buenas, todo eso es en manos de Dios y bueno, tenemos que sentirnos también con la tranquilidad de que todo está bajo control por parte de Él. Entonces, damos inicio comentando que siempre es mejor un bocado humilde, un bocado tranquilo, pero en un lugar que tenga paz, en lugar de estar a manos llenas en dicho lugar que esté con muchas víctimas, con muchos problemas, con muchas situaciones difíciles. Después se comenta que quien tiene prudencia es quien se enseñorea, aunque sea siervo, del hijo que está deshonrando. Y bueno, aquí un ejemplo más de cómo quien peca empieza a servir directa o indirectamente a personas que se enseñorean de él. Señala también que Dios tiene el poder de conocer, de probar los corazones, de percatarse de lo que hay en cada persona, y eso también es muy importante tomarlo en cuenta. Por otro lado, también señala que las personas malas siempre se encuentran atentas a lo que se habla de la misma naturaleza, tanto lo que ellos comentan, para que lo comenten, para que suene bonito, para que también tengan esa característica de engañar, de envolver, de hacer ver algo bueno, lo que en realidad es malo. Pero también tienen la capacidad de volver algo malo a lo que no tiene una mala intención. Es decir, si yo menciono que me agrada algún tipo de música o algún libro en específico, las personas que son impías empiezan a buscar si algún tipo de música o algún libro es leído por un público que es criticado en la sociedad, entonces esa persona va a buscar la manera de aplicar esa característica negativa de la que critican en la sociedad a mi persona que estoy leyendo ese libro. Como diciendo, ese libro que lo leen las personas que
tienen problemas emocionales. Y entonces quiere decir que él está teniendo problemas emocionales y puede ser una persona loca. Entonces, todo lo que hagamos, sea malo, sea bueno, todo lo que digamos, las personas perversas van a buscar darle una naturaleza maligna acorde a lo que ellos hacen, a la forma en la que ellos actúan y cómo buscan la finalidad en las cosas también. Es decir, como aplica el refrán que el león cree que todos son de su condición. Y entonces el mentiroso también señala que está atento a todo aquello que no señala la verdad. Ellos están atentos a reconocer cuando la mentira también es dicha y están atentas a las personas mentirosas a decir algo incorrecto, algo que no deben, algo que no es parte de la verdad. Tenemos también, por otro lado, que señala que quien hace burla, quien humilla a las personas pobres, están buscando generar afrenta hacia Dios. Y quien se alegra de cuando le va mal a otra persona, no quedará sin castigo. Muy importante. No importa la persona, no importa cuánto daño nos haya hecho, no importa, y no me refiero que lo hagamos menos ni que lo minimicemos, pero sí, no hay que tomarlo en cuenta para alegrarnos si algo le sucede. Si algo malo le sucede, si algo está pasando, debemos de orar por esa persona para que Dios trabaje en su corazón a partir de esa situación que esté experimentando. Entonces no tenemos que alegrarnos del mal que le sucedan a las personas por más daño que nos hayan hecho. Después señala que el tener nietos es una corona para la vejez, es decir, cuántas situaciones que pudieran considerarse riesgosas podemos enfrentar día con día en las calles, en espacio de trabajo. O sea, hay muchas situaciones que nos pueden colocar en riesgo, desde el hogar, comer algo en mal estado, ejemplo, o tener algún accidente en la ducha, no sé, o sea, hay muchas situaciones que pueden hacernos daño. Las personas impías que se encuentran en las calles también, y bueno, pues eso nos puede llegar también a encontrarnos con esas personas, nos puede llegar a generar problemas, y pues hasta simplemente todo lo que nos alimentamos a largo plazo nos puede generar enfermedades porque no están las cosas ya elaboradas tan naturalmente para que, no sé, abaratar costos de producción, les agregan químicos. A lo que voy es que estamos en riesgo con varias cuestiones, pero el amor de Dios se manifiesta también en permitir que las personas lleguen a conocer, ejemplo, a sus nietos. Eso es una gran bendición, es una corona. Y bueno, también señala que es honra para los hijos contar con sus padres de igual manera. Después señala que al necio no conviene el sentirse más que los demás, y a quien dirige no conviene que mienta tampoco. Aquí hemos tenido en México, ejemplo, tenemos situaciones de gobiernos que se han enriquecido a costa del pueblo, pero el pueblo
considera, de acuerdo con la tendencia, que pueden elegir con su derecho al voto a los gobernantes que ellos tengan en cuenta que pueden llegar a generar una mejor respuesta y no solamente enriquecerse de maneras indebidas. Entonces, quien dirige tiene que hablar siempre con la verdad, porque se debe a muchas personas. Depende de qué tanto esté dirigiendo. Y ejemplo de esto, Dios habla con la verdad, Dios habla con la palabra, Dios se dirige a quienes le buscan con su palabra, y su palabra es la verdad. Tenemos que actuar de la misma manera. Si Dios nos coloca a cargo de una persona, de 5, de 10, tenemos que hablar con la verdad. Señala la parte de la prosperidad, una parte de la prosperidad que, si es ganada ilícitamente, no, obviamente no es correcto, pero las personas sienten que es algo muy valioso. Las ganancias deshonestas, las formas de obtener recursos, sean buenas o sean malas, dependiendo de la naturaleza de la persona, conciben o coinciden en que es algo que les agrada. Lamentablemente, el malo se agrada de las ganancias indebidas. Después señala que quien cubre abusos de autoridad, abusos de poder, busca tener amistad, busca estar unido con otra persona en sentido de algún vínculo negativo, pero buscando un interés de por medio. Y pues a veces, cuando las personas no son atentas a la palabra de Dios, podemos incluso apartar a los amigos por eso. Si nosotros somos, ¿cómo se puede decir?, reiterativos en la palabra, podemos incluso llegar a hacer que se aparten las personas, pero ya no queda en nosotros, ya queda en cada persona si recibe la palabra o si la deja pasar, pero en nosotros está que prediquemos y que compartamos desde nuestros pequeños núcleos familiares hasta otras, ¿cómo se puede decir?, otras formas, otras magnitudes, otras escalas de personas. Tenemos que predicar. Cuando una persona es entendida, aprovecha que se le señalen que se está equivocando. Y entonces eso es muy importante. Quien es una persona sabia va a tomar de la mejor manera cuando se le llame la atención, pero es para mejorar. Las personas que son rebeldes buscan hacer daño, y quien sea enviado para generar buenas noticias, quien busque hacer el bien, esta persona rebelde va a hacerle daño. La rebeldía es mala. Si hay alguna autoridad que no cumple con la palabra de Dios, tenemos que orar para que Dios nos permita estar de otra manera diferente, o que esa persona ya no sea parte de la autoridad, o que podamos contar con una autoridad sabia, justa, equitativa. También señala que es mejor que una persona se encuentre con una osa a la que le han robado sus crías, que una persona que se encuentra en la mayor necedad posible. Es más peligrosa una persona necia, en el sentido obviamente de las consecuencias
que puede generar. Es más peligroso una persona necia que encontrarse con un animal salvaje como este que está en el ejemplo. Las personas que cuando les son generados buenos actos, cuando reciben una buena obra y responden de una mala manera, señala que el mal no se apartará de su casa. Si no tuvieron misericordia de quien les está haciendo el bien, ¿por qué Dios tendría misericordia de ellos? Y sí está teniendo misericordia por permitirles seguir con vida, por permitirles comer alimento, por permitirles tener un hogar y vestimenta. Entonces, Dios es misericordioso con todos sus hijos y con toda su creación, incluyendo en esta parte quienes no son sus hijos. Señala también que quien justifica a las personas que no tienen piedad y le hacen daño a las que hacen el bien, en ambos casos eso es abominación a Dios. Quien al malo le perdona, quien al malo le encubre, le tapa las cosas que hace, y al bueno le castiga y al bueno le persigue, a eso no le agrada a Dios en ambos casos. Señala que el necio, si quiere sabiduría, no la va a encontrar porque no tiene entendimiento. Es decir, ¿de qué sirve que una persona necia se acerque a la palabra de Dios si no le va a entender? Por eso siempre es importante que a la persona le sea predicado. Es decir, la locura de la predicación es la que genera la salvación, bueno, la que Dios usa en las personas para que Dios las salve. No es la palabra en sí la que, ¿cómo se puede decir? La que puede generar el entendimiento como tal, sino que la prediquen, que la mediten, que la piensen, que la reflexionen, que haya predicadores que extiendan esa palabra, que la investiguen. Entonces, la predicación de la palabra es la que nos lleva al entendimiento, porque hay veces que leemos la palabra y no la comprendemos, pero cuando las personas entienden, investigan, contrastan con los hechos históricos, con las palabras que se mencionan en el lenguaje original de los textos bíblicos, bueno, eso ya genera el entendimiento como tal de la palabra. Después señala que el amigo ama en todo tiempo, el verdadero amigo ama en las buenas y en las malas. Y cuando contamos con un hermano, ya sea a nivel físico, con una relación sanguínea me refiero, o en la parte espiritual, es quien nos puede ayudar en los momentos de angustia. Dice que quienes no tienen entendimiento colocan a otras personas por fiadores, es decir, para que paguen las consecuencias de lo que ellos están realizando, de sus acciones. Quien ama el pleito ama enseñorearse de los demás y hacer daño, y pues prácticamente eso genera un quebrantamiento posterior. Las personas, señala después, las que son perversas de corazón, no tendrán bien, no tendrán descanso de sus enemigos, y los que buscan envolver a las personas con sus palabras, seducirlas, hallarán el mal.
Los padres de hijos necios tendrán tristeza de ello, y eso significa que no habrá momento en el que se alegrarán de esos hijos. Incluso puede ser algo malo, eh, porque señala también que quien es necio hace enojar a su padre y genera amargura en la mamá. Señala después que el corazón alegre nos hace estar dispuestos, y el espíritu triste nos da el sentimiento de que nuestros huesos se están secando. Y bueno, las personas que no tienen piedad toman los recursos de donde los tengan a la mano para buscar que se dañen los caminos de quien va transitando con rectitud. Es decir, buscan hacer desatinar a los que van rectos, o buscan seducir a los que se encuentran en el camino de la fidelidad, o buscan corromper a las personas que están haciendo el bien, y mueven todos sus recursos para querer lograrlo. La sabiduría en el entendido se le percibe en gran medida, pero los necios y sus ojos van por todos lados buscando cómo justificar la necedad que tiene. Señala también que no es bueno, nuevamente, condenar a las personas que hacen justicia, ni herir hacer daño o herir a las personas que dirigen y que hacen lo recto. No es bueno dar cosas malas a quien hace el bien. Las personas que tienen sabiduría detienen sus palabras, y eso cuenta que son de un espíritu prudente. No se buscan meter en problemas y mucho menos a la ligera buscan generar conflicto. Y por último señala que una persona, cuando guarda sus palabras, cuando deja de estar hablando, cuando deja de decir cosas sin sentido, sea sabia o sea necia, puede ser contada esa persona como si tuviera sabiduría. Es decir, las personas necias, si guardan sus palabras y refrenan esas palabras, pueden ser contadas como si fueran sabias. ¿Por qué? Porque al sabio Dios le coloca la capacidad de enseñorearse sobre sus palabras, sobre su boca, sobre lo que vaya a decir. Entonces, el que cierra sus labios es entendido. Hay que saber escuchar y dejar de hablar a la ligera en todo. Vamos a orar para concluir y llevarnos este mensaje a nuestras vidas. Muchas gracias, Dios, por darnos salud, por darnos vida, por permitirnos escuchar esta palabra, por permitirnos ser sabios o buscar esa sabiduría tuya. Ayúdanos a ser cada vez más sabios, cada vez más entendidos, cada vez más llenos de tu palabra, de tu presencia. Ayúdanos a tener esa sabiduría. Ayúdanos a hablar lo correcto, a no hacer daño a las personas que hacen el bien, a saber corregir a quienes están haciendo lo correcto, a no enseñorearnos si tenemos autoridad sobre una o más personas, y a que se note de tu presencia en nuestra vida. Ayúdanos a que se perciba que estamos caminando contigo. Bendice la salud, la vida, la familia, el trabajo, la economía, la paz, la tranquilidad, dentro y fuera de nuestros hogares. Y te damos gracias hoy y siempre por todo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios les bendiga y Dios les guarde. Y si Él quiere, seguimos compartiendo
su palabra la próxima semana, esperando sea de edificación para ustedes y esperando puedan compartir también a su vez esa palabra que están recibiendo de Dios. Hasta luego.